A ver, todos creemos que conocemos a los Namekianos, ¿verdad? La raza de Piccolo, esos seres verdes y sabios que crearon las bolas de dragón. Pues bien, resulta que su verdadera historia es muchísimo más profunda, más oscura y, sinceramente, más fascinante de lo que jamás hemos imaginado. Vamos a desvelar juntos uno de los mayores misterios de Dragon Ball. Es que todo empezó ahí, con esas 7 bolas mágicas que podían conceder casi cualquier deseo. Pensemos un momento. La búsqueda de las bolas de dragón fue el motor de todo, el pistoletazo de salida para una de las aventuras más grandes que hemos visto. Eran el premio gordo, la solución a cualquier problema. Y claro, durante décadas nos creímos la historia oficial, una versión muy sencillita sobre sus creadores. Pero ya sabemos cómo funciona esto. En el universo de Dragon Ball, la verdad casi nunca es lo que parece. Siempre hay algo más escondido. Vale, vamos a empezar por el principio. Por esa historia que todos conocemos, la que ha sido el canon durante años y años, la leyenda original de los Namekianos. La historia que nos contaron era, bueno, muy simple. Que eran un pueblo súper pacífico, muy espiritual, que vivían en armonía total con la naturaleza en el planeta Namek. Pero un día, ¡zas!, una catástrofe climática brutal, la famosa Gran Tormenta, les destroza el planeta. Y ellos, desesperados, crean las bolas de dragón para poder reconstruirlo todo. Una historia de supervivencia, ¿no? Parece fácil. Pero es que justo eso, que fuera tan simple, es lo que debería habernos hecho sospechar. A ver, estamos hablando de Dragon Ball, una saga llena de historias familiares complicadísimas, de pasados súper trágicos, y la historia de los Namekianos siempre pareció, no sé, demasiado fácil, ¿no? Demasiado bonita. Y tuvieron que pasar un montón de años, hasta que llegó Dragon Ball Super, para que esa historia perfecta empezara a tener grietas. De hecho, fue una sola frase, una frase que lo puso todo patas arriba. ¡Boom! Ahí lo tenemos. Ni más ni menos que el gran anciano Moribái suelta esta bomba. No son de este universo. Son inmigrantes interdimensionales. Y ojo, la palabra que usa es reino, no universo. Lo que nos abre la puerta a un montón de posibilidades que ni nos imaginábamos. Claro, esta revelación lo cambia todo. Nos obliga a preguntarnos si el planeta Namek no es su hogar de verdad, sino un sitio al que llegaron, ¿de qué huían? ¿Y cuál es ese reino del que vienen? Una de las primeras pistas nos la dieron los Namekianos del Universo 6. ¿Nos acordamos de ellos? No eran para nada los granjeros pacíficos que conocíamos. Eran guerreros puros, fusionados entre sí para tener un poder descomunal. Y un detalle importante, su piel era de un verde más oscuro. Tenían un aspecto como más duro. ¿Era esto un reflejo de cómo eran originalmente? Bueno, los fans, que siempre van un paso por delante, estuvieron años con una teoría. Una que conectaba a los Namekianos con el lugar más oscuro de todo el lore de Dragon Ball. Parecía una locura, una idea muy atrevida, hasta que, de repente, las pistas más recientes empezaron a confirmar lo que parecía impensable. Y es que, si lo pensamos bien, las pistas han estado ahí desde el principio. El primer gran villano de todos se llamaba Rey Demonio Piccolo, no Rey Alienígena Piccolo. Y sus hijos no parecían extraterrestres, parecían demonios. Y por si fuera poco, ahora en Dragon Ball Daima se ha confirmado. Vemos a un Namekiano viviendo en el mismísimo reino demoníaco. De repente, todo encaja. Pues sí, su verdadero origen es el reino demoníaco. La raza de Piccolo, esa que creíamos tan pacífica y espiritual, viene del mismo sitio que Dabra y el resto de criaturas del inframundo. Así que no son alienígenas, al menos no en el sentido que pensábamos. Son, por origen, de estirpe demoníaca. La gran pregunta es, ¿y por qué se fueron de allí? Y la respuesta, la verdad, es bastante trágica. Imaginemos un reino lleno de maldad y poder bruto. Y ahora metemos ahí a una raza con habilidades únicas. Pueden crear bolas de dragón, curar, fusionarse. Se convirtieron en un recurso demasiado valioso. Empezaron a ser esclavizados y explotados por los otros demonios. Así que su éxodo no tuvo nada que ver con una tormenta. Fue una huida, una escapada desesperado para poder ser libres. Pero esperad, que la historia se complica todavía más, porque resulta que ese poder tan increíble que tienen, el de crear las bolas de dragón, bueno, pues no es suyo, no lo inventaron ellos. Muchísimo antes de los Namekianos existía una entidad llamada Zalama, el dios dragón. Él fue quien creó las superbolas de dragón originales, esas que son del tamaño de planetas y tienen un poder prácticamente ilimitado. Ahí está el origen de todo, en Zalama. Y esto es un punto clave. Los Namekianos no inventaron de la nada la magia para conceder deseos. Lo que hicieron fue ver el poder cósmico de Zalama, y gracias a su talento para la magia, encontraron la manera de copiarlo, de replicarlo a una escala mucho más pequeña.
Si lo vemos como una jerarquía, se entiende perfectamente. Arriba del todo, el poder divino y original de Zalama. Justo debajo, las bolas de dragón de Namek, que los namekianos crearon a partir de fragmentos de las originales. Y al final de la cadena, las de la Tierra, que Kami creó basándose solo en el recuerdo que tenía de las de Namek. O sea, cada versión es como un eco, una copia un poquito más débil que la anterior. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿quiénes son en realidad los namekianos? Pues su identidad es una mezcla alucinante de oscuridad y de luz. Vamos a pensarlo un momento. Nacieron en un reino demoníaco, pero los rechazaron y huyeron para buscar la paz. Y en ese viaje acabaron convirtiéndose en los guardianes de un poder casi divino, una de las fuerzas más potentes de todo el universo. ¿Y por qué se les confió a ellos semejante poder? El viejo Kaioshin nos da la clave. Hubo un pacto. Los dioses vieron su historia, vieron su sufrimiento y sobre todo vieron su nobleza al elegir huir de la oscuridad en vez de unirse a ella. Entendieron que a pesar de venir de donde venían, sus intenciones eran buenas. Se ganaron a pulso el derecho de ser los guardianes de ese poder. Y claro, todo esto nos lleva inevitablemente a pensar en él, en Piccolo, un ser que nació de la parte más malvada de su raza, pero que eligió ser un héroe, un protector. Ahora que sabemos todo esto, que conocemos su linaje demoníaco y su conexión con un poder divino, ¿cuál puede ser su destino final? A lo mejor, su verdadera historia no ha hecho más que empezar.